Gracias, Padre Santo, porque eres con nosotros, Señor. Estás con nosotros, Señor. Nos bendices todos los días con tu presencia, Señor. Con tu palabra, con tu ciencia, Señor, que nos has guiado durante tanto tiempo, Señor, para que nos encaminemos hacia un lugar de bendición, hacia un camino de prosperidad para nosotros, para nuestra casa, Señor. Te pido que estés con nosotros siempre, Señor, que nos cuides, que nos guíes, Señor, que todo lo que estudiemos y todo lo que aprendemos, Señor, sea filtrado por ti y que seas tú el Señor el que nos dicte las palabras, los pensamientos y el orden de pensamientos, Señor. Que este estudio que vamos a ver hoy, Señor, no sean mis palabras, sino sean las tuyas, Señor, y que tu bendición nos alcance, Señor, para que podamos llegar a donde tú nos quieres llevar el día de hoy, Señor. Gracias, Padre Santo, porque has dispuesto los corazones de todos los que estamos aquí, Señor, y los que están estudiando, viendo esta eh, grabación, Señor. Te pido que nos bendigas, que nos cuides siempre, Señor, y que estés en todo momento con nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque sé que lo que estás haciendo en nuestra casa, en nuestra vida, Señor, es de bendición para nosotros y para muchas generaciones más, Señor. Y te pido que nos cuides y nos protejas siempre, Señor, y que tu bendición nos alcance por donde quiera que vayamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Multitasking. Definitivamente. Bueno, estamos terminando el estudio bíblico, perdón, la lectura bíblica de Lamentaciones. Y, y lo que estábamos comentando ahora, ¿verdad? Ha sido como una montaña rusa de emociones que nos han llevado por diferentes lugares y que definitivamente es la mano de Dios la que nos está guiando siempre. Eso es lo que uno tiene que tener claro, ¿verdad? Que no es una guía bíblica que Esteban se inventó y no es una guía bíblica que, que, que ha sido hecha por manos humanas. Definitivamente el Señor ha estado presente ahí. Y cada vez que leemos un libro y después leemos otro, que yo inocentemente hace como 6 meses lo pasé en una hoja en Excel. Dios estaba dirigiendo eso, Dios estaba planteando todo lo que estábamos leyendo. Y eso, de hecho, estoy seguro de eso. Y ha sido confirmación después de que pasamos de un libro a otro libro y uno dice, puña, hace tiempito estábamos hablando de amor y ahora estamos hablando de miedo o de decepción o tristeza profunda, bastante profunda, ¿verdad? Que podemos leer en el libro de Lamentaciones. Y eso es lo que vamos a ver esta semana, definitivamente. Eh, Vamos a ver, el estudio de esta semana se llama Del miedo al amor, ¿verdad? Y es la idea de pasar de un libro como es Cantares, que es un libro súper meloso, ¿verdad? Que habla del amor, a un libro de tristeza y decepción y de miedo por haber perdido todo lo que, la promesa que Dios les había hecho al pueblo de Israel. ¿Y por qué esas dos emociones y qué es lo que podemos aprender en estos dos libros que están en la Biblia, ¿verdad? Y que de alguna manera nos llevan a entenderlos. Es un libro, es un estudio diferente porque va a ser un estudio sobre el libro de Cantares y sobre el libro de Lamentaciones como un todo, ¿verdad? No vamos a entrar a versículo por versículo, pero sí les voy a dejar dos videos en el chat sobre la descripción de los libros, porque hay una estructura muy interesante en el libro de Lamentaciones que yo no la conocía y en estos videos ahí la explican sobre por qué los versículos y por qué cuántos versículos son y también qué es lo que se llama un anagrama, que es que cada versículo, cada capítulo empieza con la primera palabra, la primera letra del alfabeto hebreo. Entonces, es muy interesante eso. Si tienen chance, ojalá que puedan ver esos dos videos sobre el libro de Cantares y sobre el libro de Lamentaciones, que de alguna manera nos ayudan a entender un poco el contexto. Pero hoy vamos a hacer un análisis general sobre los dos libros y para entender qué es lo que Dios nos está tratando de contar en estos dos libros y por qué el Señor lo puso uno tras otro, ¿verdad? El libro de Cantares y el libro de Lamentaciones están en el Antiguo Testamento y
tocan dos temas totalmente diferentes y tocan dos temas que no parecen tener un hilo conductor entre uno y el otro, aunque los dos son libros de poesía, ¿verdad? Recuerden que la Biblia está dividida en diferentes libros y de hecho está agrupada según los diferentes, el Pentateuco, que es como la ley, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, después los libros históricos, después los libros poéticos, que son salmos, salmos, Eclesiastés, perdón, sí, ya les digo cuáles son para no meter la pata. Entonces tenemos los libros históricos que son desde Josué hasta Esther, los libros de ciencias sapiensales que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y después tenemos los libros proféticos que ya son todos los profetas mayores y los profetas menores. Entonces en esa separación tenemos estructurada la Biblia, el Antiguo Testamento. Y estos dos libros tienen muchas similitudes, especialmente en la manera de que se escriben. Entonces, bueno, el libro de Cantares es un poema, o sea, es un poema que celebra el amor entre un esposo y una esposa. Eso es primero lo que hay que entender. Es un libro escrito por Salomón. Recuerden que anteriormente estuvimos leyendo Eclesiastés, que es un libro que definitivamente, bueno, alguna gente dice que es de Salomón, otros dicen que no, pero estos libros de sabiduría, y está este libro de Cantares como metidos dentro de los libros de sabiduría y celebran el amor entre un esposo y una esposa. Entonces son sumamente melosos, sumamente románticos, es un amor erótico, ¿verdad? Un amor de pasión y no tiene específicamente ninguna relación explícita con Dios o con las cuestiones religiosas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, porque está en la Biblia, ¿verdad? Definitivamente el amor es el tema más importante en la Biblia y yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro. Y cuando hace unas semanas estuvimos haciendo el estudio sobre Salomón y la diferencia entre Salomón y David, cómo esos dos escritores tenían una relación muy diferente con Dios, uno más aterrizada y otro más como en el aire. Entiende uno por qué el libro de Proverbios, por qué el libro de Eclesiastés y ahora por qué el libro de Cantares, ¿verdad? Y este amor tan cercano, tan profundo, se ha relacionado con el amor de Dios con su pueblo Israel o de Cristo con la iglesia. No sé si recuerdan esa parábola que Jesús dijo sobre el novio, que es Jesús, y la novia, que es la iglesia. Y esa relación y ese amor que se profesa, especialmente el novio hacia la iglesia, y que a veces la iglesia no le corresponde totalmente, ¿verdad? A veces la iglesia no es tan fiel, a veces la iglesia duda, a veces la iglesia falla, y aún así el novio sigue presente, sigue estando ahí, siguiendo con esa insistencia a su amada novia, y que la ve lindísima, ¿verdad? Y a veces la novia no está tan bonita, ¿verdad? Pero el amor lo tapa todo. Sobre ese contexto es que está el libro de Cantares. Y aquí les tengo unos versículos que entiende uno lo meloso que es el libro de Cantares. Entonces, don Álvaro, si quieren nos lee Cantares 2:16. Sí. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Entonces, cuando vemos este versículo, entiende uno que obviamente que es la novia y el novio hablando sobre el, su relación y lo que él hace, ¿verdad? Pero si nos vemos desde el contexto de Jesús y la iglesia, entonces la iglesia le está diciendo a su novio, a Jesús, él apacienta entre lirios. Entonces uno tiene una relación totalmente directa
por ejemplo, con el Salmo 23 de que el pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de pastos me pastoreará. Entonces, esa misma relación, entonces uno dice, sí, mira, también esto habla sobre Jesús y la iglesia, sobre ese amor que tiene Jesús con la iglesia. Y si quiere, don Álvaro, léame también otra vez Cantares 8, del 6 al 7. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca en tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como Seol, los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si es el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Entonces, de alguna manera, Salomón está diciendo, ok, el amor es una relación entre el novio y la novia, y tiene una relación tan cerca y tan profunda que la gente alrededor no lo entiende. La gente alrededor más bien lo menosprecia, ¿verdad? Dice, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Pero el amor de esa pareja es tan profundo que llega hasta esos confines. Entonces, cuando uno ve eso a la luz de ni lo alto, ni lo profundo, ni lo lejos, ni lo cerca, ni huestes celestiales podrán separarme de Dios, entonces uno dice, bueno, eso mismo que está hablando ahí en Cantares. Entonces por eso es que esa relación se ha hecho muy directa entre, ok, sí, es un amor de pareja, pero también es un amor de la iglesia por Jesús, o de Jehová por su pueblo, ¿verdad? Que es ese amor incondicional de Jehová por su pueblo. Por otro lado, tenemos el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un libro poético también, que registra la tristeza del profeta que se llama Jeremías. Jeremías le decían el profeta llorón. Entonces, es un profeta que estuvo en un momento muy crítico en donde el pueblo de Israel, ante las las muchas palabras de Dios de que cambiaran, el pueblo de Israel no cambia y pierde la tierra prometida. Entonces el profeta que estaba ahí de turno le toca estar en el último tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba todavía en Jerusalén, y cuando pierden el pueblo, la tierra prometida, y entran en cautividad. Entonces, Jeremías le tocó ese momento tan difícil donde las palabras de Dios era, hey, se lo dije, ustedes durante años de años no me hicieron caso, ahora tienen las consecuencias. Entonces es un tema muy duro, y el libro de Jeremías es interesante porque es un libro muy fuerte, muy triste, pero muy lleno de esperanza. El libro de Lamentaciones también es fuerte y triste, y lamenta y dolor y desolación de un pueblo que había estado en lo más alto, y por culpa por culpa de lo que ellos mismos hicieron, habían llegado a un pueblo, a la desolación, y lo más triste, a la burla de todos sus vecinos, ¿verdad? Que de alguna manera decían, este es el pueblo de Dios, vea cómo los tiene Dios de mal. Entonces, claro, si quieres leer ahí Lamentaciones 1:1. Voy, ya. Como está sentada sola la ciudad de gente, se ha vuelto como viuda la grande entre las naciones. La princesa entre las provincias ha sido hecha tributaria. Y léete ahí Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, vea qué interesante, porque el libro de Lamentaciones también habla de esa relación de Jehová con Israel, y cómo lo representa como viuda entre las naciones, la princesa entre las provincias ha sido hecha tributaria, que quiere decir, o sea, la más grande ha llegado a ser la que le toca en este momento perder.
Entonces es un libro que también habla sobre esa relación de Dios con su pueblo, y ahí en Lamentaciones 3:22 también de la misericordia de Dios y de la esperanza. Entonces en un momento que está uno pasando por un momento difícil, donde a raíz de sus propios errores ha caído en situaciones de riesgo, en situaciones difíciles, en situaciones tristes, aún así Dios es grande y su amor nos cubre, y su misericordia y su fidelidad siempre van a estar con nosotros. Entonces vean qué interesante que lo que dice el profeta es, bueno, hey, vamos para el exilio, de eso no nos podemos quitar, pero que no vamos a ser consumidos. Entonces hay una voz de esperanza, no vamos a ser consumidos. De hecho, si leemos el libro de Ruth, el libro de Ruth, de alguna manera habla sobre eso, como el pueblo de Israel estuvo a punto de ser desaparecido por sus enemigos. Y todo lo que hace Ruth, eh, de alguna manera le ayuda a salir adelante con todo lo que tenían que, que llevar y poder para poder salir y no ser consumidos por el pueblo. Igual el libro de Esther, por ejemplo, habla sobre en el momento en el exilio, y si las cosas hubieran sido diferentes, se levanta una mujer y una mujer salva al pueblo de Israel. Entonces, aunque estaban en el lugar más fuerte, más bajo, siempre está la esperanza de que no van a ser consumidos y que la misericordia de Dios va a ser grande cada mañana. Entonces, estos dos libros hablan sobre temas totalmente diferentes y sobre cosas que parece que no tengan relación uno con el otro, ¿verdad? Pero al final de cuentas hay una fórmula matemática, una fórmula en la palabra de Dios que nos ayuda a entender un poco lo que está ahí. Entonces, Cantares celebra el amor humano, y mientras Lamentaciones lamenta la destrucción y el sufrimiento del pueblo de Israel. O sea, dos temas totalmente diferentes. Cuando está el amor en su primer amor, que se le olvida todo lo que pasa en su contexto, y más bien el contexto de sufrimiento y destrucción que está pasando en el pueblo de Israel. Y aunque los dos tienen su propio mensaje, ¿verdad? Cada uno lo que busca es dar un tema diferente. Los dos libros se meten dentro de las emociones humanas. Y yo creo que ese es uno de los mensajes que Dios nos está diciendo cuando uno empieza a hablar, estudiar, leer Cantares y después leer de Lamentaciones. Las emociones humanas. Y cómo Dios se mete dentro de esas relaciones humanas a través de dos relatos totalmente diferentes. Y ahí es donde empiezo a ver yo la mano de Dios dibujándonos y diciéndonos, ok, vamos a leer primero Cantares y después Lamentaciones, para que ustedes se metan dentro de sus emociones humanas y sepan que yo también estoy ahí. A veces cuando sentimos todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, muchas veces creemos que no proviene de Dios. Y definitivamente Dios nos creó con nuestras emociones humanas. Las emociones humanas están dentro del plan de Dios, están dentro de las cosas que Dios nos dio. Y si yo hoy me siento feliz, me siento triste, me siento contento, me siento enojado, todo eso también Dios nos lo puso a nosotros. Y y no como algo que nosotros tenemos que suprimir y dejar de existir. Y a veces cuando vemos temas como el pecado, vemos temas como la separación de Dios, vemos temas como el amor de Dios, entonces uno dice, no, es que todo eso tengo que suprimirlo, tengo que suprimir mi parte carnal para que mi espíritu crezca. Y sí, efectivamente tenemos que, el espíritu tiene que dominar sobre el cuerpo, pero el cuerpo no es malo. Las emociones humanas no son malas, están puestas por Dios. Lo malo es lo que hagamos con esas emociones y lo que pasa con esas emociones. Pero creo que uno de los mensajes más lindos que Dios nos da a la hora de leer Cantares y después Lamentaciones es: las emociones humanas a mí también me importan y son parte de ustedes, no las nieguen.
No neguemos cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos contentos, cuando nos sentimos felices, cuando nos sentimos agüevados, cuando nos sentimos enojados. Todo eso es parte de las cosas lindas que Dios nos dio y es parte de la vida y creo que es parte del vivir en este mundo. ¿Ok? Hay varias cosas que en los libros se asemejan y creo que es importante entenderlos para ver que las dos cosas no están tan alejadas de lo que tenemos. Entonces, la poesía y la simbología. Cuando uno lee el libro de Cantares, tiene que entender que hay un montón de metáforas y hay un montón de analogías y hay un montón de imágenes que el autor usa para entender al novio y la novia, pero ya más en un contexto más profundo para entender a Dios y su pueblo, para entender a Jesús y la iglesia. Entonces empieza uno a sacarle mucho más provecho y no simplemente es una carta de amor, sino también es una carta en donde Dios nos está diciendo todo el amor que tiene por nosotros también, ¿verdad? Y Lamentaciones también usa un montón de analogías, un montón de imágenes lindísimas para entender lo que es el pueblo de Israel, lo que significa el pueblo de Israel para Dios y esta etapa de transición que está pasando para aprender de ella y salir adelante con todo lo que tiene. Entonces, los dos libros son de poesía y tienen una simbología que tenemos que aprender a sacarlas y para darle más profundidad a las ideas que ahí expresa y a las emociones que está expresando los dos libros, ¿verdad? La relación con el amor y las relaciones humanas es también una parte muy interesante como los dos libros las está tratando, ¿verdad? Cantares se centra en el amor y en la relación íntima de la pareja, mientras Lamentaciones en la tristeza y el dolor. Pero como les decía, los dos son las relaciones humanas y cómo Dios está presente también en esas relaciones humanas, sea en lo más arriba, donde nos sentimos que lo podemos todo, ¿verdad? Y también en lo más difícil, que es en la tristeza y el dolor, a raíz de una situación que el mismo pueblo se encontró, ¿verdad? Y después, la expresión de esas emociones fuertes como parte también de lo intenso que es nuestra vida, de lo intenso en que Dios nos puso y que no está mal tampoco atender esas emociones fuertes e intensas. Y no es que si yo llego al tema de esas emociones intensas, me estoy alejando de Dios, para nada. Dios nos hizo a nosotros con nuestras emociones, con nuestros deseos, con nuestro cuerpo, con todas las emociones. Y no es que nos las hizo para que las suprimiéramos, ¿verdad? Muchas veces, y hay mucha parte de la iglesia que dice, no, es que eso lo hizo para, o sea, no tenemos que vivirlas, no tenemos que sentirlas, no tenemos que usarlas. Y entonces una vez decía, varios detractores de la iglesia y de Dios, decían, es que Dios es un Dios tan raro que los hace ustedes llenos de emociones y después les dice, pero no las usen. Es que es mentira, eso no es lo que dice Dios. Dios lo que dice es, vivan, disfruten ese amor apasionado, Dios está metido en ese amor apasionado y en esas muestras de dolor profundo y tristeza también está Dios presente y Dios está cuidando todo lo que hace. Y una cosa muy interesante es cómo tanto el libro de Cantares como Lamentaciones hace referencia de Jerusalén en dos momentos sumamente diferentes, ¿verdad? Jerusalén es la ciudad más importante en el Antiguo Testamento porque es la ciudad donde se asentó el rey David, ¿verdad? Entonces Jerusalén representa ese top cuando se logró llegar a la tierra prometida, conquistarla y a ver el apogeo del pueblo de Israel. Y también como esa ciudad es perdida como símbolo de devastación y desolación y cómo Jerusalén llegó a ser totalmente destruida cuando se perdió. Entonces, igual como el ser humano, ¿verdad? Que a veces estamos arriba o a veces estamos abajo, pero aún así estamos en las manos de Dios y cuidado por Dios. ¿Ok? Y después el uso de la metáfora y la alegoría, tantos libros, los dos libros son de una manera poética, artística, y hay que entenderlos y leerlos de esa forma para que no nos perdamos en esas lecturas profundas que estamos haciendo. Entonces vemos como
Cuando estudiamos esos dos libros, uno tras el otro, es esa montaña rusa de emociones que les decía yo, y como Dios nos está diciendo, yo estoy ahí presente, yo estoy en las buenas, también estoy en las malas, y no neguemos esa corporidad, ese cuerpo que está lleno de sentimientos y emociones, que es parte de las cosas lindas que Dios nos puso para que aprendamos a vivir. Vamos a ver varios versículos y vamos a ver cómo está presente Dios en todos estos versículos de Cantares y después en todos los versículos de Lamentaciones también. Cris, no sé si puedes leer ahí estos versículos de Cantares. Vamos a ver, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te oigo. Ah, bueno, es que tengo a María Fernanda dormida. Ok, Entonces tengo que hablar bajito. Listo. ok, aquí te oigo muy bien. Ok. Oh, sí, él me besará con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y este otro. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Y ya que están esas, lees este último. Cantares 4:9. Has herido mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has herido mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Ok, muchas gracias. Vemos como estos tres libros, perdón, estos tres versículos, podemos relacionarlos con otro montón de elementos que vemos en la Biblia, como la importancia del vino, como el asunto del banquete, la bandera, y como la imagen también en que sea un libro de amor, también está hablando del desamor y como no todo es color de rosa, ¿verdad? Entonces, estos tres versículos vemos las expresiones emotivas del escritor y cómo llega a puntos cúspides y cumbres en cada uno de esos versículos. Ok, y Margarita, si quieres lee ahí este primero de Lamentaciones 1:1. ¿Cómo está sentada sola la ciudad, antes populosa? La grande entre las naciones ha sido como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Y el 2:11. Siga leyendo, Margarita. Consumí mis ojos con lágrimas, mis entrañas conmovió, mi hígado se derramó en tierra por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecían los niños y los niños de pecho en las plazas de la ciudad. Y aquí el 31-33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, para pisotear bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, para quitar el derecho al hombre en la presencia del Altísimo. Entonces, estos tres versículos también vemos como dentro de esas situaciones difíciles que está pasando el pueblo de Israel, hay una intención, hay una presencia de parte de Dios, y no es que Dios nos deja al vacío en esos momentos difíciles. Entonces, Él está presente en los momentos buenos, cuando vemos todo lo que leíamos en Cantares, y Él está presente también en los momentos difíciles cuando estamos leyendo aquí todo lo que vemos aquí en Lamentaciones. Una intención, una idea y un propósito de estar con nosotros en las buenas y en las malas. Y es que al final de cuentas, esa es la vida. La vida no puede ser un continuo de momentos fáciles y de momentos de agradecimiento, sino también tiene momentos difíciles para uno tener el contraste y poder valorar más y ser agradecido cuando las cosas se dieron finalmente. Pero definitivamente se aprende más de los momentos difíciles que de los momentos buenos. Entonces, ambos libros están Dios presente y diciéndonos que Él está con nosotros en cada uno de los momentos difíciles, los momentos buenos. Entonces,
estos libros son muy diferentes, ¿verdad? Y nos llevan por lugares totalmente diferentes, Cantares y Lamentaciones, pero los libros, el libro habla de tres términos importantes, que es el amor, la tristeza y la esperanza. Entonces, cuando estaba leyendo esto, dije yo, claro, aquí está la presencia de el amor como el más importante de los que están ahí. Y ahí les dejé ese versículo que dice en Cantares, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, que vimos ahí en Cantares 12, de 1-2. Me gustó eso, esa imagen, porque lo que está atrás ahí es el Taj Mahal. Yo no sé si todos conocen la historia del Taj Mahal, pero es un libro, perdón, es un edificio lindísimo, que es una tumba, es la tumba de la esposa de el que hizo el templo. Es un edificio lindísimo en donde se ha cuidado las proporciones, se ha cuidado el detalle y es una obra inconclusa porque se suponía que al frente al Taj Mahal, que era este blanco, iba a ir otro Taj Mahal negro que era la tumba de él, pero en realidad al final él no pudo construirla. Pero en nombre del amor se han hecho cosas bellísimas. En nombre del amor, Dios hace cosas bellísimas también con nosotros. Entonces, entender el libro de Cantares y entender el libro de Lamentaciones bajo la óptica de el amor de Dios nos ayuda a entender que la obra bellísima como el Taj Mahal está forjada, a final de cuentas, por medio del amor y por medio de lo que Dios ha hecho con nosotros. No sé si tienen la Biblia física, pero quiero leerles un versículo que yo creí que estaba metido ahí, pero 1 Corintios 13:13, que es la preeminiscencia del amor. Y dice, el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y yo creo que el mayor de ellos es el amor porque por medio del amor, tanto nosotros como seres humanos, como Dios, hace cosas bellísimas por medio del amor o en nombre del amor. Entonces, entender las emociones humanas y lo que estamos pasando nosotros, es entender el Dios que nos hizo y el Dios que nos hizo con un amor tan profundo y tan pasional como lo podemos ver en Cantares y en Lamentaciones. Entonces quería que se quedaran con ese versículo, teniendo en mente que el amor de Dios está por encima de todo y es el que nos creó con todos. Entonces, eso es lo que tenía para ustedes para compartir. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No sé si les di un poco del contexto que andaban buscando, Caro, de los libros. Sí, Esteban, más bien muchas gracias. Ya. Todo muy bonito. Ok, perfecto.